entonces cuando indicamos 0S1 negado, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que tenemos que soltar el pulsador. Al soltar el pulsador, suelto el pulsador, el resorte lo hace volver a su posición normal y ahí el resorte del actuador de simple efecto lo hace retroceder, que es lo que está indicado en la segunda fase. En el siguiente ejemplo, cuando lo veamos con mando indirecto, vamos a ver que acá actúan los rodillos y ya el diagrama es más complejo. En este caso lo que está representando el diagrama son los dos movimientos que tiene el actuador controlados por este pulsador neumático. Si ahora quisiéramos representar la máquina completa por el diagrama espacio-fase, necesitamos representar el movimiento de los dos actuadores. Entonces vamos a ir borrando esto y vamos a representar, así tenemos más lugar, ¿sí? Vamos a representar al segundo actuador y ahora vamos a ver cuántas fases necesitamos. Para representar los movimientos del segundo actuador, ¿sí? Vamos a hacer así. Acá vamos a poner 2A1, que es el segundo actuador. Y siempre se trata de que el segundo actuador quede el diagrama alineado con el primero, porque en realidad la fase no es solamente este cuadrito, sino es toda la columna, ¿sí? Primer cuadrito del primer actuador, primer cuadrito del segundo actuador. Si tenemos dos fases, lo mismo. El segundo cuadradito del primer actuador, el segundo cuadradito del segundo actuador, y eso sería la segunda fase. Y si tuviéramos tres fases con dos actuadores, este sería el caso que vamos a representar ahora, ¿sí? Ahí tenemos tres cuadraditos para representar los movimientos, tres fases para el primer actuador y lo mismo tres fases para el segundo, que están alineadas. Cada columna, entre el punto 1 y punto 2, los dos primeros cuadraditos representan a la primera fase, los dos segundos cuadraditos a la segunda, los dos terceros cuadraditos a la tercera. Lo que vamos a agregar acá es un número más, 4, ¿sí? Porque ahí sí, el 3 está indicando el comienzo de la tercera fase y el punto 4 indicaría que termina la tercera fase, porque no hay una cuarta fase que enganche acá. Entonces, volvamos a repetir el ejemplo que habíamos dicho. La máquina sería la siguiente: presiono un pulsador, lo mantengo presionado, este actuador avanza, sostiene una pieza de manera firme, como si fuera una morsa, un final de carrera, un rodillo, detecta que la pieza ya está sujetada, y un segundo actuador permite que descienda el mandril de una agujereadora de banco para hacer una perforación. Suelto el pulsador, sube el mandril, suelta la pieza y termina. Saco la pieza agujereada, pongo otra pieza y repito lo mismo, el mismo ciclo. ¿Cómo puedo indicar, cómo podemos demostrar ese movimiento, esos movimientos de los actuadores en el ciclo de esta máquina? Mediante un diagrama espacio-fase. Teniendo en cuenta lo que habíamos dicho recién. Primer actuador, en este caso, primera fase avanza. Pero mientras el primer actuador avanza, el segundo va a arrancar la primera fase en este punto y va a terminar la primera fase en este punto. ¿Por qué? Porque no se mueve. Un actuador que durante toda una fase no tiene movimiento se representa con una línea horizontal, y si esa línea horizontal está en la parte de abajo, recuerden que acá le habíamos puesto 0 y 1, 0 y 1, indicando que la parte de abajo 0 indica que el vástago está retraído y la parte de arriba 1 indica que está extendido. ¿Qué es lo que decimos acá? Que en la primera fase el actuador número 1, el 1 a 1, avanza, por eso tiene la pendiente positiva, la rampa de subida, y el actuador 2 a 1 no se mueve. Cuando el actuador 1 a 1 llega al final de carrera, ¿sí? Ya está completamente extendido, está sujetando la pieza, ese actuador 1 a 1 no se va a mover durante toda la segunda fase. Permanece quieto y extendido. Por eso, cuando comienza la segunda fase está en 1 y termina la segunda fase y sigue estando en 1, o sea, sigue estando arriba, está extendido. En cambio, el actuador 2 a 1, que es el que dijimos que tenía que hacer que baje el mandril de la perforadora, lo que va a hacer en la segunda fase es avanzar. Y ese movimiento de avance lo vamos a representar así, con una pendiente positiva, una rampa de subida. Cuando termine de avanzar, lo que tendremos que hacer es soltar el pulsador y ahí los dos actuadores van a retroceder casi al mismo tiempo. En realidad, cuando soltemos el pulsador, este va a empezar a retroceder primero, ¿sí?
llegar al comienzo de carrera, pero ni bien retrocede un par de milímetros y suelta el rodillo 1S2, este también va a retroceder. A los efectos prácticos es casi como si los dos retroceden al mismo tiempo. Y fíjense que en la tercera fase tenemos dos movimientos. Retroceden los dos actuadores al mismo tiempo. Entonces lo que estamos viendo acá, es que en una fase de movimiento, en la tercera, hay dos movimientos. Entonces habíamos dicho, ¿qué era la fase de movimiento? La fase era un movimiento completo desde que comienza hasta que termina. En este caso son dos movimientos. Entonces la fase solamente va a terminar cuando terminen de retroceder ambos actuadores, ¿sí? Que después en el siguiente tipo de ejercicios, en los de mando indirecto, eso lo vamos a detectar con un rodillo a cada movimiento. El final de cada movimiento va a ser indicado por un final de carrera o rodillo neumático. Bueno, completemos la indicación. Son muy simples las indicaciones que podemos poner en el mando directo, pero lo podemos completar. Con una flecha indicamos dónde arranca el primer movimiento. Fíjense que este actuador no se mueve en la primera fase. Como tiene una línea horizontal, quiere decir que está quieto y no se mueve. ¿Quién era el que le daba la señal de arranque? El pulsador de marcha 0S1, que sería este que tenemos acá, ¿sí? 0S1, este pulsador que tenemos acá le da la señal de arranque. Cuando arranca, le da la orden a este actuador, mando directo, no ponemos nada, ya sabemos dónde tiene que ir conectada la manguera, y avanza. Llega al final de carrera y ahí sí se encuentra con este rodillo que ahora sí vamos a usar. Entonces lo marcamos con una flechita. Acá yo voy a poner una flechita en donde el final de carrera que detecta esa posición es justamente el rodillo 1S2. Cuando presiono el pulsador, entra el aire y el actuador avanza y llega al final de carrera, llega a esa posición y el rodillo 1S2 detecta esa posición. Por eso marcamos ese nombre. ¿Qué hace el rodillo 1S2? En realidad lo podemos indicar así, como que el rodillo 1S2 lo que hace es le da la orden de avance al segundo actuador. ¿Qué es lo que está conectado acá? Rodillo 1S2 al avance del segundo actuador, ¿sí? Acá está indicado en el avance del 2A1. Y cuando termina de avanzar, acá podría ir otro rodillo, pero ahora no lo estamos usando. Lo que tiene que hacer el operario es soltar el pulsador 0S1. Entonces lo indicamos como 0S1 negado. Suelta el pulsador. Al soltar el pulsador 0S1, este actuador empieza a retroceder. Se suelta el rodillo, que para ese momento estaba pisado, vuelve a su posición. Y ahí retroceden los dos actuadores casi al mismo tiempo, ¿sí? Hay una pequeña diferencia entre que empieza a retroceder primero el 1A1 y una fracción de segundo después el 2A1, pero eso es casi imperceptible. Así que bueno, con eso tenemos completo el análisis del diagrama espacio-fase y un circuito de mando directo. Recuerden que el mando directo es cuando los emisores de señal, pulsadores, rodillos, están conectados directamente al actuador. En el siguiente ejemplo vamos a ver el mando indirecto, donde entre el emisor de señal y el actuador tenemos una válvula de mando, una válvula de maniobra. Nos vemos en el siguiente video.